Es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. 8 en punto de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Gracias por su sintonía con el Canal de las Américas, NTN 24, 10 de la mañana en Chile. Vamos a empezar el recorrido internacional en este país. Continúa esta búsqueda contrarreloj del avión militar perdido rumbo a la Antártida. Las posibilidades de hallar sobrevivientes son escasas, así lo han determinado ya las autoridades chilenas. El operativo de búsqueda, que cubre un radio de 96 kilómetros alrededor del punto en el que se perdió este aparato y se perdió el contacto, está formado hasta el momento por 13 aviones, 9 buques. Además están usando satélites de Israel, Estados Unidos y Perú. La aeronave despegó el día lunes, recordemos, a las 4:55 hora local de Chabunco, en la ciudad meridional de Punta Arenas. Debía aterrizar a las 7:17 de la noche en la Antártida, pero perdió el contacto a las 6:13 de la tarde, cuando sobrevolaba el mar de Drake, que separa Sudamérica del continente helado y cuyas aguas están consideradas como las más turbulentas del planeta. Este avión, que se perdió a 500 kilómetros de su destino, tenía una carga de combustible como para poder volar. La Fuerza Aérea de Chile, después de algunas horas, 7, dio por siniestrado el aparato. La misión de los ocupantes iban a cumplir tareas de apoyo logístico en la base Eduardo Frei. Esta es la base más grande de Chile en la Antártida, para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de esta base y realizar también tratamiento anticorrosivo de las instalaciones. Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Como Fuerza Aérea estamos con todo el esfuerzo y todos los medios que tenemos disponibles para lograr el éxito en esta búsqueda. Dentro de los sistemas, como te comentaba, que tiene este avión, tiene un radar también que permite detectar objetos en el mar, obviamente también en el aire. Y esas capacidades son las que estamos explotando, junto con todas las otras que ha puesto la Fuerza Aérea a la disposición de esta búsqueda para tratar de tener éxito y buenos resultados. Claro, y como bien lo dice el comandante, la esperanza es lo último que se pierde, es lo primero que tienen al menos los familiares de los ocupantes. 38 ocupantes del Hércules C-130, que está desaparecido. Ahí vemos la imagen que se dio en la base aérea Los Cerrillos, en Santiago. Ellos están aguardando ahí noticias de la búsqueda, que aún no arroja ningún resultado. Ellos se van a trasladar esta mañana al extremo sur del país, y aquí en NTN 24 tenemos algunas de las historias de estos pasajeros. Está en pantalla, vamos a poner a Daniel Ortiz, el general que se opuso al toque de queda. Él es uno de los uniformados con más experiencia de la tripulación, con el grado más alto. El general de brigada Daniel Ortiz Vidal posee una amplia carrera en el ejército, destacando su participación en la misión de la ONU para la estabilización de Haití en el 2010. El general es conocido como el Caballo Ortiz. Ayer también se recordó que el 24 de octubre, en medio del estallido social que hay en Chile, se le designó jefe de defensa de Chillán, y él se opuso a declarar el toque de queda en esta ciudad, pues al juicio del general las protestas eran pacíficas hasta ese momento. Vamos a poner en pantalla a los hermanos Jeremías Mancilla Díaz, de 27 años, Luis Mancilla Díaz, 35 años. Ellos iban juntos a bordo de este avión Hércules C-130. Está extraviado desde la noche de este lunes en Punta Arenas. El menor de ellos se desempeñaba como ingeniero eléctrico, es el chico de camiseta blanca. El mayor de los hermanos, Luis, él es sargento segundo de la FACH, viajaba como parte de esta tripulación de la aeronave. Dentro del entorno familiar cuentan, además, que en la década de los 80, un tío de ellos, de los Mancilla Díaz, sufrió un accidente de similares características al siniestro registrado en estos días. Los familiares afirman que su nombre era José, que era piloto de un helicóptero de la FACH y que tuvo un accidente también en la Antártida. Esta es la madre en esta historia, una mujer, la única mujer de los ocupantes que iban en este Hércules, Claudia Manso, mamá y experta en fotos satelitales. No hay rastros de este avión. La única madre a bordo, por su profesión, era geógrafa, 37 años de edad, viajaba constantemente, y quienes la conocen
describen a Claudia que sus mejores momentos era precisamente cuando llegaba a casa, donde vivía con su pareja y con su pequeño hijo Gabriel. Entre salidas, llegadas, justamente el 12 de mayo, escribió en redes sociales: hijo, te amo y siempre estaré contigo. Vamos a ver ahora a Ignacio Parada. Él es un estudiante premiado para viajar. Él se ganó una beca para estudiar en la Universidad de Santiago de Compostela en España. Ahí pasó 6 meses desde el 2019. Este joven en abril del 2020 va a cumplir 25 años. Se encuentra a poco de terminar su carrera de Ingeniería Civil Química en la Universidad de Magallanes. Entre sus últimas publicaciones en Facebook figura un recuerdo del cantante argentino Gustavo Cerati. Ignacio es el pasajero más joven de las 38 personas que van a bordo en este avión. Se había ganado un lugar en el avión producto de su alto rendimiento académico en la universidad. Y uno de los miembros del ejército que abordó este avión fue el coronel Cristian Astorquiza, 50 años de edad, también de amplia trayectoria en su rama. De hecho, él había vivido el peligro de cerca. En el 2007 sobrevivió a una explosión en una planta de FAMAE en Talagante. Según publicaciones de la época, el entonces mayor resultó con quemaduras intermedias en el 22% de su cuerpo, pero un compañero suyo se llevó la peor parte en el último tiempo y figuró como el jefe del Departamento de Medio Ambiente del Ejército, este coronel. Chile continúa en vilo tras la desaparición del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea en el mar de Drake. El operativo contrarreloj para dar con la aeronave que salió de Punta Arenas y transportaba a 38 personas camino a la Antártida se complica por las difíciles condiciones climáticas de la zona. Con el paso de las horas aumenta la zozobra y la angustia de las familias de los civiles y militares que se encontraban a bordo. Muchos años, porque él trabajó para las mineras, digamos, él tenía, digamos, bastante enlace porque la empresa hace, digamos, tipo de mantenciones, digamos, y cosas así. Por las noticias anoche, muy tarde. ¿No se le informó? Informaron, pero después. El presidente Sebastián Piñera envió un mensaje de apoyo a los familiares y se trasladó a la ciudad donde despegó el avión para liderar las operaciones de búsqueda. Estamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles para poder encontrarlos, a pesar que las condiciones son extraordinariamente difíciles. Pero insisto que estoy seguro, interpreto a todos los chilenos al expresar nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestra solidaridad a los que sufrieron el accidente y también a sus familiares. El Hércules C-130 reportó su última comunicación con la torre de control a las 6:13 de la tarde hora del lunes, mientras se dirigía desde Punta Arenas hacia la base Presidente Frei Montalva en la Antártica. La aeronave cumplía con tareas de apoyo logístico y abastecimiento para la base chilena. Tras 7 horas de la primera búsqueda, la Fuerza Aérea lo declaró siniestrado. La Fuerza Aérea de Chile informa que el avión C-130 Hércules transcurría más de 7 horas desde que se perdiera el contacto radial, ha sido declarada como siniestrada. Los gobiernos de Argentina, Estados Unidos y Uruguay colaboran en las misiones de búsqueda de la aeronave por mar y aire. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también le ofreció su apoyo al gobierno de Sebastián Piñera. Por su parte, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile agregó que realizarán una investigación al máximo detalle, pues los pilotos del Hércules eran hombres experimentados. Aunque descarta que el clima hubiese sido la causa, es una de las hipótesis en las pesquisas. Las condiciones meteorológicas para el vuelo estaban en buenas condiciones, por eso el vuelo se planificó y se hizo. Por lo tanto, el factor meteorológico en estos momentos no lo estamos considerando como un factor de preponderancia. De las personas a bordo, 17 eran tripulantes y 21 eran pasajeros. De estos últimos, 3 eran civiles. José Fernández Dubroc, él es intendente de la región de Magallanes, nos acompaña a esta hora en la mañana de NTN 24. Gracias por atender este llamado. Bienvenido al Canal de las Américas. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Señor Dubroc, sabemos que usted estaba en la base en donde se lleva este operativo de búsqueda. ¿Cómo está la situación? Hasta el día de ayer, según las entrevistas que teníamos aquí en NTN 24, se hablaba de las condiciones climáticas, que el día martes, pues ahí se vieron los equipos de emergencia, llegaron a la zona, pero las condiciones eran muy complejas. ¿Cómo se ha llevado a cabo esto en las últimas horas? El problema mayor que tenemos para rescate, ubicación de la aeronave siniestrada son justamente las condiciones climáticas.
En el día de hoy tenemos un clima bastante más benigno, con vientos de hasta 60 kilómetros por hora y una altura de olas de 4 o 5 metros. Tal como lo decían ustedes en la nota, el paso del Drake es un mar que es conocido en todo el mundo por la bravura de sus olas, por la complejidad de navegarlo, y eso ha hecho muy complejo todo lo que es la búsqueda y el rescate. La nubosidad también en el día de hoy se encuentra un poco más alta, por lo tanto está permitiendo que los aviones que están en la búsqueda puedan volar bajo las nubes y así tener una mejor visión. Pero no se ha escatimado esfuerzos en la búsqueda de esta aeronave, y es así como la estamos buscando tanto con medios navales que están haciendo el rastreo en la superficie del mar. También hay un barco que llegó prestado por el gobierno de Brasil, que tiene radares y saca fotografías del fondo marino, que tiene una capacidad de rastrear hasta una profundidad de 3.000 metros con una nitidez en HD, así que es una herramienta muy valiosa que estamos ocupando y se le agradece a Brasil. Y las naves, los aviones que están volando, hoy día tenemos helicópteros, distintos tipos de aviones, así que tenemos desplegado una complejidad de aeronaves y naves en esta zona para tratar de encontrar ya sea la aeronave o algún vestigio de por qué se produjo este desaparecimiento así tan repentino. Señor Fernández, allá pues como le decimos en esta base están representantes del gobierno de Sebastián Piñera, por supuesto integrantes de la FACH. ¿Este es el primer accidente que ustedes tienen de una aeronave que se pierde en estas condiciones o ya se han dado sucesos similares? No, este es el primer accidente que tenemos en la ruta a la Antártica que se produzca así en esta situación. Los viajes a la Antártida en los últimos 10 años, aquí en la región de Magallanes y específicamente en la ciudad de Punta Arenas, y sobre todo en el verano, se han convertido ya en algo rutinario. Es normal que tengamos viajes todas las semanas para abastecer las naves. Desde Punta Arenas operan 22 países con misiones antárticas, por lo tanto usted comprenderá que el flujo de vuelos y el tráfico aéreo es bastante grande. Si bien es cierto, pues este es el primer accidente que ustedes tienen de una aeronave así. Cuando dicen no hay rastros del avión y se sigue con el operativo de búsqueda, ¿qué es lo que se puede o se pretende encontrar de este vuelo que prácticamente ha desaparecido? Sí, bueno, en realidad las circunstancias son bastante extrañas. Desapareció de un momento a otro, no quedó rastro de él, no sé, se perdió el contacto radial y no se han encontrado. Ya llevamos una noche y un día de búsqueda y no han habido rastros en superficie ni manchas de petróleo o de aceite en el mar, los cuales son bastante difíciles de ver porque es un mar muy agitado, está en constante agitación. Es decir, pero manchas de petróleo podrían darle a ustedes la pauta, aquí pasó algo, ¿cuáles habrán sido las circunstancias? ¿Qué pudo haber pasado con este vuelo? Bueno, eso es lo que están buscando ustedes. Así es, algún indicio de dónde podría encontrarse la nave, ¿no es cierto? Estamos haciendo también las investigaciones exhaustivas de todos los protocolos que se siguieron al despegue y hasta el último momento que se tuvo contacto con el avión, cómo se fueron produciendo estos hechos. Aquí también nosotros como gobierno estamos tremendamente preocupados por los familiares de todas las personas que iban a bordo, dado a que hoy día esta incertidumbre de no saber qué es lo que ha pasado con sus seres queridos o sus familiares es bastante compleja, por lo tanto estamos desplegando toda una red de apoyo psicológico para ellos. Hoy vienen desde Santiago, la mayoría de los pasajeros no eran de Punta Arenas, sino que venían de Santiago, así que hoy vienen desde la ciudad de Santiago familiares a ver cómo se está llevando a cabo este proceso de búsqueda de la aeronave. Justamente como usted dice, le estamos dando el apoyo a todos los familiares. Sabemos que un grupo de ellos también pues, ha estado en una base aérea en Santiago.
tratando de obtener información de una infructuosa hasta ahora búsqueda de este avión con 38 ocupantes. ¿Qué va a pasar con ellos en las próximas horas? ¿Cómo se maneja este tema de comunicación? El hecho de decirles a ellos o de pronto los llevan al lugar de operaciones para que vean más de cerca lo que está sucediendo con esta búsqueda que hasta el momento pues ha sido ininterrumpida. Sí, precisamente ellos vienen hasta Punta Arenas, van a la base aérea para que estén en el lugar donde se lleva a cabo la operación de rebúsqueda, para que puedan estar informados cómo se está desarrollando esto, cuáles son las técnicas, las expectativas que tenemos, las naves que están a disposición, darle la mayor información posible y también el apoyo emocional, ¿no es cierto?, y contenerlos en esta situación tan compleja. Señor Fernández, cuando se declara siniestrado un avión, ¿esto qué significa? ¿Qué significa exactamente? Bueno, cuando se declara siniestrado el avión significa de que algo le sucedió, ¿no es cierto? En este caso, que el avión amarizó, que el avión aterrizó, que capotó, ya no. Desde ese momento hay la certeza de que el avión no sigue en el aire. Correcto, simplemente eso. Eso es lo que abarca ese término siniestrado. Eso es lo que abarca ese término. Vamos a agradecerle, señor Fernández, por haber estado con nosotros estos minutos en la mañana de NTN 24. José Fernández Dubroc, intendente de la región de Magallanes, participa en este operativo de búsqueda que se lleva del avión desaparecido, este Hércules C-130. Gracias por la información. Vamos a estar en constante comunicación con ustedes también para poder difundir todo lo que vaya sucediendo en las últimas horas en Chile. Bueno, muchas gracias por el contacto, ¿no es cierto?, y también por el interés de esta accidente. Gracias. Vamos a continuar en este país, pero hablando del otro problema que tiene el presidente de los chilenos, Sebastián Piñera, que ya cumple más de un mes, ya casi alcanza los 2 meses. Estas son imágenes de lo que sucedía en las últimas horas, disturbios. Así ha terminado una marcha para conmemorar el Día de los Derechos Humanos en Chile. Justamente ayer el presidente Piñera participaba en un acto conmemorativo a esta fecha, 10 de diciembre. Sin embargo, pues las manifestaciones seguían en las calles y así terminó la manifestación del día de ayer. La policía se enfrentó a quienes ocupaban las calles en Santiago. Los asistentes bloqueaban las vías importantes, arrojaron piedras a los agentes que trataron de levantar estos bloqueos. Respondió también con gases lacrimógenos la policía y cañones de agua. Pasamos ahora a otro país, parece que fuera la misma imagen, pero es en Colombia. Encapuchados se enfrentaron a la policía antidisturbio en una manifestación en la capital, en Bogotá, convocada por el Día Internacional de los Derechos Humanos también. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos, también chorros de agua para dispersar a los manifestantes que estaban lanzando objetos contundentes. Estaban frente a la sede de la Universidad Nacional. Las protestas antigubernamentales cumplen 3 semanas este jueves, pese a los esfuerzos del gobierno de Iván Duque, de avanzar en la llamada conversación nacional sobre asuntos sociales. Nicolás Maduro, últimamente en tono sarcástico, se ha referido a las cifras de venezolanos que han salido de su país por la crisis y que llegan a países como Colombia, huyendo de este problema político y social. Maduro ha asegurado que el gobierno de Iván Duque exagera con los números, que está inflando la cantidad de personas y que, al contrario, en territorio venezolano hay cerca de 6 millones de colombianos, ha dicho, de los cuales 250.000 regresaron este año. Estas eran las declaraciones de Nicolás Maduro. Colombianos, más de 6 millones en Venezuela. Este año, de acuerdo a las estadísticas, están ingresando, Freddy, más de 250.000 colombianos este año nada más. O sea que se incrementó. El año pasado fue 180.000. Más colombianos ingresaron a Venezuela a quedarse, a vivir, a trabajar con respeto de hermanos. Aquí no se persigue a los colombianos, aquí no se habla mal de los colombianos, aquí no hay xenofobia contra los colombianos. Aquí somos chavistas y bolivarianos de verdad y respetamos y amamos a nuestros hermanos de Colombia. Pues sin embargo, esta es la imagen que se ve diariamente en los pasos fronterizos, es el otro lado, ¿no? Los venezolanos que salen masivamente de su país para llegar
a Colombia y también pues, a otros países de la región. La ONU ha señalado que la crisis de migración en Venezuela ha entrado ya en una nueva etapa en la que muchas personas que huyeron del régimen de Maduro y de la crisis económica difícilmente van a retornar. De acuerdo al enviado de la ONU para la crisis migratoria venezolana, Eduardo Stein, más de 4.6 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años y para finalizar el 2020 esta cifra podría llegar a los 6.5 millones de personas que dejan su país, dejan sus familias, sus casas, todo por ir a buscar mejores días, de acuerdo a lo que dicen ellos, una situación difícil, insoportable que se vive en Venezuela. Vamos con información de la revista Time. Acaba de anunciar al personaje del año. En pantalla, el personaje del año, la activista sueca Greta Thunberg, ha sido reconocida por su labor contra el cambio climático. Esta joven tiene 16 años de edad, empezó a darse a conocer el año pasado, aunque el 2019 le ha catapultado definitivamente como ícono mundial por exigir más presión a los gobiernos para que se tomen en serio la emergencia climática. Greta ha sido elegida portada de la revista Time también en mayo. Ha recibido una nominación para el Premio Nobel de Paz y esta semana intervino en la cumbre climática de la ONU que se desarrolla en España. La noticia es que la revista Time la acaba de anunciar como el personaje del año. Y justamente Greta Thunberg había acusado a los gobiernos, a empresas también de engañar, de no concretar acciones reales contra la crisis climática. La activista sueca lamentó en la COP25 en Madrid que no haya un sentimiento de emergencia en los líderes y dijo que no ve un cambio en su conducta. Durante su participación en esta cumbre de Naciones Unidas, la adolescente ha dicho que los países ricos son los primeros que tienen que hacer parte en esta lucha contra el calentamiento global y cumplir la meta de emisiones cero. No hay ningún sentido de urgencia en absoluto. Nuestros líderes no se están comportando como si estuviéramos en una emergencia. En una emergencia uno cambia su comportamiento. Si hay un niño en medio de la vía y los autos pasan a toda velocidad, uno no mira hacia otro lado porque es demasiado incómodo. Uno corre inmediatamente y rescata a ese niño. Y sin ese sentido de urgencia, ¿cómo podemos nosotros, la gente, entender que estamos enfrentando una crisis real? Y si la gente no está completamente consciente de lo que está sucediendo, ¿no presionarán a las personas en el poder para que actúen? Lo más destacado en las noticias en Estados Unidos tienen que ver con el protagonista que no ha dejado de serlo durante mucho tiempo. El presidente Donald Trump ha dicho textualmente: muchos opinan que yo no cometí ningún crimen, lo ha dicho en un mitin político en Pensilvania, horas después de que los demócratas de la Cámara Baja anunciaran 2 artículos para proceder con el juicio político en su contra. Lo están señalando al mandatario de abuso de poder, de obstrucción a la investigación que llevaba adelante el Congreso. Saludamos con este tema en Washington a nuestra periodista Emiliana Molina. Emiliana, un buen día para ti, buen miércoles. Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues uno de los argumentos principales del mandatario estadounidense Donald Trump en contra de este juicio político había sido que los demócratas pues no estaban trabajando y que no estaban legislando porque estaban bastante preocupados por avanzar con destituirlo. Sin embargo, el día de ayer los legisladores demócratas no solo anunciaron esos 2 artículos para avanzar con este juicio político pues de abuso de poder y de obstrucción al Congreso, sino que también la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que ya su partido estaba preparado para ratificar el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, ahora conocido como TEMEC, después de lograr avances claves como, por ejemplo, que los empleados mexicanos ahora puedan formar partes de sindicatos. Sin embargo, la legisladora Nancy Pelosi también anunció que no solo estaban preparados para ratificar TEMEC, derrumbando así el argumento de Trump de que no están trabajando porque están simplemente avanzando con el juicio político, sino que también están preparados
preparados para aprobar un proyecto de ley bipartidista de defensa aquí en Estados Unidos, que sería el más grande en la historia de la Unión Americana. Y por último, también están preparados para aprobar muy pronto una medida para lograr bajar el costo de medicamentos y prescripciones. Entonces, ahora el mandatario en las últimas horas, pues en este mitin, salió a decir que pues muchas personas simplemente piensan que estas no son bases o fundamentos para destituirlo. Pero ya está fallando. Vieron sus así llamados artículos del impeachment. La gente decía, no son siquiera crímenes. ¿Qué pasó? Todas estas cosas horribles, ¿recuerdan? Soborno y esto y eso. Quiero decir, ¿qué pasa? Dijeron estas dos cosas y no son siquiera crímenes. Este es el impeachment más débil que nuestro país haya tenido. De hecho, ha habido muchos. Llamen a jueces, llamen a quien quiera. Ha habido muchos. Pero todo el mundo decía, esto es un impeachment ligero. Y mientras Pelosi y los demócratas trabajan para balancear esta agenda pues de destitución por un lado y rectificar algunos proyectos de ley bipartidista bastante importantes antes del receso en el Congreso el próximo 20 de diciembre, pues también optaron por solo incluir esos dos artículos de destitución en contra del mandatario estadounidense Donald Trump, olvidando así o poniendo pues debajo del tapete un artículo de obstrucción de justicia que sería de cierta manera justificado tras la investigación de 2 años del fiscal especial Robert Mueller. ¿Por qué? Pues porque iba a dividir a algunos de los demócratas que están en distritos péndulos o distritos claves donde ganó el mandatario estadounidense Donald Trump en 2016 y que de incluir este artículo, pues algunos demócratas podrían separarse así entonces y votar en contra de la destitución del Ejecutivo, y por eso es que Pelosi y su equipo avanzaron tan solo con estos dos artículos y no incluyeron nada de la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Con esta información regreso con ustedes, Ruth. Estamos en directo desde Washington. Gracias, Emiliana, por ese reporte desde la capital estadounidense. Vamos a revisar qué más es noticia en este 11 de diciembre del 2019. En Estados Unidos, las autoridades están investigando este tiroteo que dejó 6 muertos en New Jersey. Agentes de la policía se enfrentaron con 2 hombres fuertemente armados que se atrincheraron en un supermercado kosher. Ahí resultaron muertos 3 civiles y un policía. Las autoridades han dicho que han fallecido también estas personas por el intercambio de disparos. El alcalde Stephen Fulop ha señalado que las indagaciones están en la fase inicial, pero dijo que no hay indicios de que se trate de un ataque terrorista, tampoco de un delito de odio contra la comunidad judía que ahí habita. Y un juez federal ha bloqueado los fondos para el muro fronterizo del presidente Donald Trump. Se trata de $3.600 millones que estaban previstos para levantar estos 120 kilómetros de valla en la zona limítrofe con México. Según el juez, el mandatario estadounidense carece de autoridad para desviar fondos aprobados por el Congreso con otros fines. Esta partida estaba inicialmente destinada a la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6.600 millones que Trump desvió para la construcción del anhelado muro, anhelado para él, amparado en emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur. Y ha entrado en vigor la medida establecida por Estados Unidos que prohíbe los vuelos comerciales desde la Unión Americana hacia Cuba. La disposición del gobierno de Trump se conoció el pasado octubre. Se concedió 45 días de plazo para que las aerolíneas American Airlines, Delta, JetBlue atendieran la orden de suspender estos vuelos a 9 aeropuertos de la isla. La medida tiene como excepción el Aeropuerto Internacional José Martí de Cuba y los vuelos charter a las ciudades de Holguín, Santa Clara y Camagüey. Washington ha argumentado que la decisión permite evitar que el régimen reciba ingresos para financiar su constante represión, lo ha dicho así textualmente el pueblo cubano, y apoyar al régimen de Maduro. Y esto ha sucedido en Bolivia. Han allanado la casa del expresidente Evo Morales en La Paz. La medida se adelantó en medio de una investigación de la Fiscalía contra el expresidente por supuestos delitos de sedición y terrorismo que habría cometido tras su salida del poder.
En el cateo se encontraron documentos, también información que estarían vinculados a actos violentos que se registraron días después de la dimisión de Evo Morales. En su cuenta de Twitter, el exmandatario reaccionó, calificó esta medida como parte de una persecución política en su contra y abuso de poder por parte del gobierno interino de Jeanine Áñez. Y se ha encontrado documentación relacionada con lo que estamos investigando, actos preparatorios de sedición que van a ser analizados conjuntamente un CPU y una laptop que hemos encontrado en esta zona. Y mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer ya sus observaciones preliminares sobre la situación que se ha vivido en Bolivia tras la violentas manifestaciones que se daban tras los comicios del 20 de octubre. La CIDH aseguró que tiene registro de graves violaciones a los derechos fundamentales, masacres también en los municipios de Sacaba, Cochabamba, Sencata y El Alto. El documento indica que en estos lugares han muerto al menos 9 personas por impactos de bala, en hechos en los que, según los testigos, habrían participado grupos privados con distintas clases de armamentos. La comisión ha instado a las autoridades a desmantelar estos grupos, agregó que urge una investigación internacional. En Colombia, en pantalla, el expresidente Juan Manuel Santos tiene que cumplir con la diligencia de versión libre ante el Consejo Nacional Electoral por la investigación que se le adelanta respecto al caso de corrupción de Odebrecht. El exmandatario aceptó acudir de manera personal para responder a las preguntas de los magistrados sobre la supuesta financiación ilegal que recibió por parte de la constructora en su campaña ya en el 2014. En la investigación ha sido clave el testimonio del empresario Andrés San Miguel, quien testificó en la Fiscalía que a la campaña de reelección de Santos habrían ingresado dineros de la multinacional brasileña por intermedio de partidos políticos. Y así de guapa, radiante, se queda en la memoria de muchos la princesa eterna, la que iba a ser la reina de Inglaterra, Lady Di. Claro, si no se hubiese divorciado del príncipe y si no hubiese fallecido posteriormente. Estamos hablando de este vestido negro que lució la princesa Diana de Gales y que llevó puesto en su inolvidable baile con el actor estadounidense John Travolta en la Casa Blanca. Bueno, ya tiene un comprador. El vestido había sido puesto en subasta sin éxito hasta la tarde de ayer en la casa de ventas británicas Kerry Taylor. Finalmente, y después de una puja, la institución del Reino Unido, una institución adquirió este traje por $290.000, unos 40.000 menos del precio mínimo que había sido valorado. Con esta imagen vamos aquí a un corte comercial en la mañana y retornamos enseguida con más noticias internacionales para ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Canal de las Américas. Vamos a Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó ha invitado a todos los sectores sociales, también políticos, a unirse en la agenda de la lucha planteada para el año 2020. Ha pedido unidad para lograr los objetivos. En Caracas saludamos con este tema a Oliver Fernández. Oliver, un buen miércoles para ti. Un buen miércoles para ti, Ruth, y para nuestros televidentes. Así es, el presidente interino Juan Guaidó publicó este mensaje la noche de este martes. Ha dicho que, al igual que la mayoría de los venezolanos, esperaba el cese de la usurpación mucho antes de que llegara diciembre. Sin embargo, dijo que tampoco, que no es poco lo que se ha logrado, que son más de 60 países quienes han reconocido la presidencia interina de Venezuela como única vía para tratar de superar la crisis. También ha dicho que es importante para el año 2020 reunirse con todos los sectores sociales, los profesionales, las enfermeras, los médicos, los maestros, para tratar de impulsar desde estos sectores, por supuesto, lo que es el cambio en Venezuela. Vamos a ver entonces qué fue lo que dijo. Como muchos de ustedes, para estas fechas también esperaba que hubiéramos logrado el cese de la usurpación. A ustedes les consta, porque hemos trabajado, hemos vivido juntos esta lucha, esta inmensa lucha. No ha sido suficiente, es obvio, pero tampoco ha sido poco lo que hemos luchado, lo que hemos arriesgado y lo que hemos logrado y avanzado. Estoy seguro de que a estas alturas solo tenemos una opción: seguir avanzando, redoblar nuestra lucha y así hacer del 2020 el año de la libertad. Tenemos toda la intención de reunificar, rectificar y alinear las visiones de todos los sectores que hacen falta para lograr los objetivos planteados durante este nuevo ciclo.
Por otra parte, Ruth, desde la Asamblea Nacional, desde la sesión plenaria del Parlamento, este martes se habló de esta trama de corrupción que se ha descubierto desde hace ya varios días. Se ha dicho que hay un presunto complot para tratar de que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no logre la mayoría para el próximo 5 de enero y que pueda ser reelecto. Esto se ha dicho ya desde hace tiempo, se ha dicho también que son al menos 30 diputados lo que pretendía el régimen de Nicolás Maduro tratar de comprar esos votos para que estas personas, por supuesto, votaran en contra de la reelección del presidente interino Juan Guaidó. Sin embargo, ya algunos sectores, algunos partidos políticos se han pronunciado, han dicho que Juan Guaidó contará con el respaldo el próximo 5 de enero y será reelecto, porque recordemos también, Ruth, que ha recibido todo el apoyo internacional y también de todos los partidos políticos en Venezuela. Nuestro compañero Luis Laya estuvo ayer en el Parlamento venezolano y realizó el siguiente informe. Vamos a verlo. Una nueva polémica se ha desatado dentro del Parlamento venezolano. Desde Voluntad Popular han denunciado que miembros del régimen de Nicolás Maduro, principalmente Tarek El Aissami y el exgobernador David de Lima, han intentado comprar a varios parlamentarios. Esto con la finalidad de que el próximo 5 de enero, cuando debe elegirse la nueva directiva de la Asamblea Nacional, no vuelvan a votar por Juan Guaidó, quien pretende permanecer al mando del Parlamento. David de Lima pareciera creer que es que aquí hay muchos Ricardo Sánchez dentro de la Asamblea Nacional, dentro de los curul, y él es el que ha estado operando desde oficinas para ver cómo se compran las conciencias de algunos diputados. Presuntamente los parlamentarios habrían sido captados con algún monto en divisas para cambiar su voto el próximo 5 de enero. Esto lo habrían hecho en complicidad con otros parlamentarios, entre ellos Luis Parra y José Brito, quienes están presuntamente involucrados en los hechos de corrupción dentro del Parlamento. Luis Parra ha desmentido esta información y lo mismo ha hecho la bancada madurista, que ha señalado no tiene ningún plan para captar diputados opositores. Que presenten las pruebas, porque ese esfuerzo que hacen de autodestrucción, que nos quedamos sorprendidos de la capacidad de autodestrucción que tiene ese equipo de Juan Guaidó. Porque se están acusando entre ellos de ladrones y yo no sé cómo luego, si Guaidó acusa, por ejemplo, a Brito de ladrón, le va a decir a Brito, vota por mí para mi reelección. El Parlamento Nacional también debatió este martes la situación de derechos humanos en Venezuela. Esto al celebrarse o conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos. Delsa Solórzano aseguró que en Venezuela se violan absolutamente todos los derechos humanos. El régimen de Nicolás Maduro no respeta ni siquiera su constitución. Se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Y lo peor de esto es que este debate simplemente no le llega al país, porque hoy el país está muriendo de hambre. Incluso los derechos socioeconómicos de los ciudadanos están en juego y los ciudadanos no pueden ni siquiera vivir dignamente. Es la corrupción, es la crisis multifactorial la que nos ha llevado este modelo fracasado. Ruth, por otra parte, expertos en materia petrolera han dicho que la gasolina pudiera escasear totalmente o pudiera quedarse el país sin gasolina a finales del mes de diciembre. Sin embargo, ya esto se está viendo en la mayoría de los estados del país, incluso en Caracas. Caracas siempre se ha dicho que era como una burbuja, sin embargo, ya se están viendo largas filas para poder surtir los vehículos de gasolina. Y esto, bueno, la razón, han dicho que lamentablemente pues no se produce. El régimen de Nicolás Maduro ha tenido que importar gasolina a pesar de que Venezuela ostenta las reservas petroleras más grandes del mundo. Nosotros vamos a salir hoy a las calles para tratar de hacer un informe con relación a lo que ocurre con el combustible en Venezuela y por supuesto se lo vamos a llevar en las próximas emisiones. Con esta información retornamos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, muchas gracias por tu reporte desde Venezuela. Vamos aquí a hacer un pequeño corte comercial en la mañana. Y empieza la Navidad, es época, por supuesto, de villancicos, de posadas, de reunión, de pesebres y denuncias también. Estas son imágenes de lo que sucede en una iglesia en California. Exhibe a María, a Jesús y a José como refugiados en jaulas, en las mismas condiciones que enfrentan los migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos. Ya volvemos con este tema, esta denuncia. Y lo dicho antes de la pausa, se acerca la Navidad y enseguida vamos a ver, a poner en pantalla una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Esto sucede en una iglesia en California, en Estados Unidos. Se exhibe esta escena de la Natividad. Un pesebre separado entre rejas en protesta contra Donald Trump. Jesús, María y José fueron puestos en distintas cajas
Esto como una protesta, una denuncia a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, que divide a las familias y que son implementadas en la frontera con México. Paola Serna, nuestra corresponsal en Estados Unidos, nos acompaña a esta hora. Paola, un buen día para ti, buen miércoles. Justamente los promotores de esta iniciativa afirman en su cuenta en Facebook: ¿y si esta familia buscara refugio hoy en este país? La pregunta es: ¿cómo recibe la comunidad migrante esta representación? Hola, ¿qué tal, Ruth, televidentes? Pues bien, es una imagen impactante que por un lado ha sido recibida como imagen potente de la situación que actualmente viven miles de inmigrantes que están huyendo, justamente como lo hizo en ese momento la familia de Jesús, huyendo del crimen, tratando de salvar la vida de su hijo, buscando refugio en otro país, y han recibido esta imagen como lo que intentó representar esta iglesia metodista de California, de denunciar la situación que están viviendo miles de familias y miles de niños, y que han vivido también muchas personas a lo largo de estos últimos años con la separación de familias una vez llegan a la frontera. Por supuesto, hay quienes no están de acuerdo en que se utilice el tema religioso para enfatizar esta situación. Han dicho que se trata de una falta de respeto, pero en general la mayoría consideran que es oportuno mostrar una imagen de la situación actual que se vive en el país, y esto también lo han dicho quienes pensaron en esta idea de hacer esta denuncia y no dudaron en realizar la separación de las imágenes de Jesús, María y José en estas jaulas para tratar de llamar la atención sobre esta situación. Este año el grupo que planifica la Natividad fue unánime al decidir que teníamos que enfocar la separación de las familias en la frontera. Es la Sagrada Familia que sustituye a todas las familias sin nombre que han estado buscando asilo en nuestra frontera con Estados Unidos. Esto no es diferente al arte público, esto es teología pública. Esta es una exhibición intencional de algo que es sagrado para nosotros. La Sagrada Familia es realmente sagrada para nosotros, y nosotros imaginar lo que podría sucederles es una forma de crear conciencia. Y como dice Paola, crear conciencia, un llamado de atención. En realidad ha llamado la atención. ¿Tú crees que hay algún pronunciamiento por parte de las autoridades estadounidenses? Es decir, como Donald Trump pone sus mensajes en Twitter a cada rato, ¿podría pronunciarse, aunque sea irónicamente, de este pesebre, o cómo lo ves? Posiblemente lo haga, Ruth, aunque nunca se sabe con el presidente Donald Trump lo que vaya a terminar respondiendo, si quiera darle más importancia o si definitivamente quiera ignorar este mensaje, este asunto del tema migratorio. Por supuesto, en campaña electoral es un tema que el presidente ha utilizado. Él sigue negando esta situación y sigue comprometido con su base electoral, con los votantes, sobre la construcción de su muro, sobre continuar con estas políticas fuertes en materia migratoria. Así que todavía no sabemos si el presidente se vaya a manifestar particularmente sobre esta señal de protesta de la Iglesia Metodista de California. Lo cierto, Ruth, es que la situación en estos centros de detención es bastante crítica. De hecho, ha salido un informe denunciando esta situación de lo que viven muchos de los que se encuentran detenidos en estos centros de inmigrantes, que son detenidos en la frontera, que pasan meses. Muchos no se sabe la situación de ellos, sus familiares desconocen dónde están, a qué lugar han sido trasladados, cuál es la situación. Y vimos recientemente también la muerte de este joven Mario Hernández, de este joven centroamericano que falleció en un centro de detención de inmigración. Las denuncias son fuertes por la falta de atención que tienen los enfermos, las personas con discapacidades. Incluso hay aislamiento en casos extremos, y esto ha llamado la atención y ha generado varios informes con esta denuncia sobre esta situación tan precaria y tan difícil que viven muchos en los centros de detención de inmigración aquí en Estados Unidos, que según también el informe, diariamente son alrededor de 55,000 personas que se encuentran detenidas a nivel nacional en dichos centros, televidentes. Vamos a agradecerte, Paola, ese reporte. Paola Serna, desde Estados Unidos, justamente hablando sobre este pesebre, la imagen que ha dado la vuelta al mundo, como lo decíamos, si lo ponemos en pantalla, la denuncia que hace esta iglesia poniendo a Jesús, a María y a José en jaulas. Tal cual, como dicen, es la situación de muchos migrantes. La historia bíblica de María y de José, recordemos, huyendo de Israel a Egipto para escapar de este decreto del rey Herodes, de que todos los bebés, hombres, masculinos, fueran asesinados
Este es un símbolo, dicen muchos, de la difícil situación de miles de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos. Bueno, pasamos ahora a comerciales, corte comercial aquí en la mañana y volvemos enseguida con más para ustedes. Revisamos lo que es noticia en este miércoles 11 de diciembre. Chile está buscando contrarreloj este avión militar Hércules C-130 que desapareció con 38 personas a bordo cuando se dirigía a la Antártida. Las posibilidades de hallar sobrevivientes son escasas. Así lo han dicho enfáticamente las autoridades. El operativo de búsqueda cubre un radio de 96 kilómetros alrededor del punto en el que se perdió el contacto. Está formado hasta el momento por 13 aviones, 9 buques. Se está usando además satélites de Israel, Estados Unidos y Perú. Esta aeronave despegó el lunes a las 4 de la tarde, hora en Chambuco, en la ciudad de Punta Arenas. Debía aterrizar a las 7 de la noche en la Antártida, pero perdió el contacto a las 6 de la tarde, hora local, cuando sobrevolaba el mar de Drake, que separa Sudamérica del continente helado y cuyas aguas están consideradas como las más turbulentas de todo el planeta. Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Como Fuerza Aérea estamos con todo el esfuerzo y todos los medios que tenemos disponibles para lograr el éxito en esta búsqueda. Dentro de los sistemas, como te comentaba, que tiene este avión, tiene un radar también que permite detectar objetos en el mar, obviamente también en el aire. Y esas capacidades son las que estamos explotando, junto con todas las otras que ha puesto la Fuerza Aérea a la disposición de esta búsqueda para tratar de tener éxito y buenos resultados. En disturbios ha culminado la marcha para conmemorar el Día de los Derechos Humanos en Chile. La policía se ha enfrentado a los manifestantes en Santiago cuando los asistentes bloquearon importantes vías. Ahí los manifestantes estaban arrojando piedras a los agentes que intentaban levantar estos bloqueos. La policía ha respondido con gases, con cañones de agua. Los disturbios se registran en medio de las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron a mediados de octubre. Ya el gobierno de Piñera ha prometido una serie de reformas para responder las demandas de los organizadores de estas protestas, entre ellas aumentar el salario mínimo. Mientras tanto, en Colombia, encapuchados se han enfrentado a la policía antidisturbios en una manifestación en Bogotá, la capital, convocada por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ahí los agentes también han tenido que hacer uso de gases lacrimógenos, de chorros de agua, para poder contener a los manifestantes que estaban lanzando piedras. Esto sucedía frente a la sede de la Universidad Nacional. Las protestas antigubernamentales cumplen este jueves 3 semanas, pese a los esfuerzos del gobierno de avanzar en la llamada conversación nacional sobre asuntos sociales. Wilton Dolores. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, ha reaccionado a la quema de estos 6 camiones en el noreste de Colombia a manos de la guerrilla del ELN. El mandatario ha insistido en que mientras este grupo no deje sus prácticas terroristas, no reactivará los diálogos con esta organización, como lo piden algunos de quienes han convocado a las manifestaciones antigubernamentales que estallaron el 21 de noviembre pasado. Porque no se puede hablar de construir paz en medio del terrorismo y la barbarie. Si un gobierno acepta aproximaciones o conversaciones sobre la base que haya actos de violencia, se termina legitimando y validando la violencia misma. Y el expresidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, tiene que cumplir con la diligencia de versión libre ante el Consejo Electoral por la investigación que se le adelanta respecto al caso de corrupción de Odebrecht. El exmandatario ha aceptado acudir de manera personal para responder las preguntas de los magistrados sobre supuesta financiación ilegal que recibió por parte de la constructora en su campaña en el 2014. En esta investigación ha sido clave el testimonio del empresario Andrés San Miguel. Él testificó ante la Fiscalía que la campaña de reelección de Santos, ahí había ingresado dinero de la multinacional brasileña por intermedio de partidos políticos. La revista Time ha anunciado ya al personaje del año. Ahí está en portada Greta Thunberg, activista,
ha sido reconocida por su labor contra el cambio climático. Tiene 16 años, empezó a darse a conocer el año pasado. En el 2019 fue pues, su año en el que pues, obtuvo mucho reconocimiento como ícono mundial por exigir más presión, por poner presión en los gobiernos para que se tomen en serio la emergencia climática. Greta Thunberg ha sido elegida portada de la revista Time también en mayo. Recibió una nominación para el Premio Nobel de Paz y esta semana intervino en la cumbre climática de la ONU que se desarrolla en España. La Fiscalía de Bolivia ha allanado la casa o una de las casas del expresidente Evo Morales en La Paz. La medida se adelantó en medio de la investigación contra el expresidente por los supuestos delitos de sedición y terrorismo que habría cometido tras la salida del poder. En el cateo se encontraron documentos e información que estaría vinculada con actos violentos que se registraron días después de la dimisión de Morales. En su cuenta de Twitter, el exmandatario ha reaccionado y ha calificado la medida como parte de una persecución política en su contra, también abuso de poder por parte del gobierno de Yanín Áñez. Y se ha encontrado documentación relacionada con lo que estamos investigando, actos preparatorios de sedición que van a ser analizados conjuntamente un CPU y una laptop que hemos encontrado en este lugar. Y Francia vive el día de hoy su 7º día de manifestaciones antigubernamentales contra la reforma al sistema de pensiones propuesta por el presidente Macron. El mandatario quiere reformar el sistema, pero cuenta con la resistencia de los sindicatos que temen estos cambios y que temen que implique que los franceses tengan que trabajar más y cobrar menos de pensión. En la capital, en París, 10 de las 16 líneas están cerradas. Los trenes de cercanía, los autobuses y los tranvías también registran demoras o cancelaciones. Y esta es la imagen de hoy del volcán de la isla de White Island, en Nueva Zelanda. Una columna de humo, ahí se la ve, sale del cráter. El volcán sigue emanando ceniza tras la violenta erupción de lunes que dejó 6 muertos. Los sismos en esta isla por la actividad volcánica han obstaculizado los esfuerzos de las autoridades de Nueva Zelanda para recuperar los cuerpos de las personas fallecidas. Nosotros publicaremos los nombres de aquellos que tristemente han muerto tan pronto como la identificación formal haya sido completada. Nosotros tomaremos decisiones basadas en todos los hechos que hemos reunido y nosotros no iremos hasta allí hasta que la situación sea segura para nosotros. El vestido negro de la princesa Diana de Gales, el que llevó puesto en su baile inolvidable con el actor estadounidense John Travolta en la Casa Blanca, ya tiene un comprador. Este vestido había sido puesto en subasta sin éxito en la casa de ventas británica Kerry Taylor. Finalmente, después de cierta puja, una institución en Reino Unido ha adquirido este traje por $290.000, $40.000 menos del precio mínimo en el que había sido valorado. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en Estados Unidos comienza el día de hoy a evaluar estos 2 cargos, 2 artículos de abuso de poder y obstrucción a la investigación en el Congreso, que serán formalizados contra el presidente Donald Trump en este proceso del juicio político en su contra. Los artículos van a ser sometidos a una votación este jueves. Las reacciones las tiene a esta hora Bricio Segovia, de nuestra cadena aliada La Voz de América. Ahí tiene el reporte desde la capital estadounidense. Bricio, un día con mucho viento, mucho frío en Washington. Adelante. Desde luego, Ruth, buen día desde la capital estadounidense. Efectivamente, en el Congreso se empiezan a evaluar estas 2 acusaciones formales contra el presidente Donald Trump de cara a ese impeachment, a ese juicio político inminente ya para el mandatario. ¿Qué es lo que viene ahora? Bien, pues una vez la Cámara de Representantes, esa comisión judicial de la aprobación, la luz verde a estas 2 acusaciones, pasarán al Pleno de la Cámara. Allí republicanos y demócratas se encargarán de votar esas acusaciones.
y todo está previsto para que sean aprobadas sin problema, ya que los demócratas tienen la mayoría en esa Cámara. Una vez ocurra esto, que se prevé que ese voto se lleve a cabo la semana que viene, ya que el día 20 comienza el receso de las fiestas de Navidad en el Congreso, pues quedaría para enero, principios de enero, el juicio político que se llevará a cabo en el Senado. En el Senado, una Cámara controlada por los republicanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es muy improbable que este proceso de impeachment acabe en la destitución del presidente Donald Trump, ya que el Partido Republicano y los mismos legisladores de ese partido apoyan en bloque al mandatario. Todos ellos, incluido la Casa Blanca y el presidente, tildan este proceso de farsa, además de ser un proceso politizado y unilateral y partidista. Dicen que el presidente Donald Trump, que espera un juicio pues justo en esa Cámara, en la del Senado, y es que, como digo, allí seguramente no verá ningún tipo de oposición por los legisladores de su propio partido. Dicho todo esto, el presidente Donald Trump será el tercer presidente de Estados Unidos que se enfrente a un proceso de juicio político. Eso sí, difícilmente veremos una destitución como esperan que ocurra los demócratas. Con esto devuelvo la conexión al Centro Internacional de Noticias desde Washington. Pero ya decía el presidente Donald Trump, se lo veía muy confiado ayer en ese meeting en Pensilvania, y decía, pero si nosotros no hicimos nada malo, no veo por qué, o no me puedo imaginar los argumentos de los demócratas para que voten para acusarme. ¿Está seguro Donald Trump de que no va a seguir su marcha o su proceso con respecto a la votación de los demócratas después de conocerse estos dos artículos? Sí, ayer mismo yo pude estar conversando con el viceportavoz de la Casa Blanca y el mismo viceportavoz, Hogan Gidley, me decía que están completamente confiados, confían plenamente en que no vaya a ninguna parte este proceso. Son prudentes, eso sí, pero dicen que son los mismos republicanos los que no ven que este proceso vaya a prosperar, debido a que consideran que no hay pruebas fehacientes para inculpar al presidente ante esos dos cargos que oficialmente ya los demócratas han presentado. Por lo tanto, confianza por parte del Partido Republicano y de la misma Casa Blanca con que el presidente será completamente exonerado en ese juicio político que esperamos que comience a principios de enero en el Senado. Gracias. Bricio Segovia, de nuestra cadena aliada La Voz de América, reportándonos de la capital estadounidense lo que se ha dado en las últimas horas sobre estos artículos, el anuncio que han dado los demócratas, la votación que va a ser el día de mañana y la certeza, como dice, con prudencia que tienen por parte del gabinete del republicano Donald Trump. Gracias, Bricio. Buen miércoles para ti. Igualmente. Tiempo de hablar de temas de salud. Ya está con nosotros Álvaro Dávila aquí en nuestro segmento de Ciencia, Salud y Tecnología para ahondar sobre el tema del virus del papiloma humano. Muchos lo subestiman. Sin embargo, es importante, una infección común transmitida por vía sexual, entre otras cosas, que causa cáncer de cuello uterino. Sí, Ruth, muy buenos días a ti y a todos los televidentes. Sí, hoy vamos a hablar un poco sobre el virus del papiloma humano, pero además de un dispositivo que se acaba, digamos que están utilizando en ese momento para hacer un autoexamen, para que las mujeres hagan un autoexamen y tengan un, digamos, un chequeo o un tratamiento precoz. Entonces, es muy, muy importante que se entienda que además es la infección de transmisión sexual más común en Estados Unidos y además que es causal, como tú lo decías, de cáncer de cuello uterino y aproximadamente 300.000 personas cada año tienen cáncer cervical a raíz del virus del papiloma humano. Entonces, es muy importante también saber que esta clase de dispositivos, de tratamientos como por ejemplo EveKit, que es el que te vamos a presentar, que lo lidera un equipo de científicos canadiense, le permite a las mujeres hacer ese autoexamen muy rápidamente. Es un cepillo, simplemente toman una muestra de la cavidad vaginal y esa muestra la mandan a un laboratorio y en cuestión de minutos ya tienen un resultado. Además, pueden acceder a través de internet, lo pueden pedir y a través de internet reciben esos resultados. Entonces,
digamos que es un dispositivo muy confiable. Ellos dicen que tiene un 100% de efectividad en el resultado y va a permitir, pues como te decía, hacer, digamos, esa valoración inmediata que pues puede salvar las vidas de muchas mujeres. En el caso de que resulte positivo, pues se puede hacer un tratamiento adecuado y a tiempo. Vamos a conocer más de este dispositivo. Un grupo de científicos canadienses han elaborado EveKit, un dispositivo capaz de detectar la presencia del virus del papiloma humano sin necesidad de trasladarse a una clínica o centro médico. Este dispositivo funciona a través de un proceso en el que las mujeres se toman la muestra de la pared vaginal y en pocos días tienen sus resultados. EveKit, además de facilitar el proceso de detección temprana, también trabaja en alianza con el laboratorio SYNLAB, quien es el encargado de recoger las pruebas para realizar el análisis y garantizar el 100% de la efectividad. La efectividad de la prueba está dada por varias razones. Las más importantes, la comparación con la citología. EveKit, por medio de las pruebas de pH, por una técnica que se llama PCR, detecta el 100% de las lesiones precancerosas y el cáncer. Acceder a la prueba es tan sencillo que solo necesita un computador para hacer la solicitud de su EveKit. Ella se conecta al computador, entra a la página evekit.com.co y ahí solicita el cepillo, el cual es enviado a su casa o a su oficina. Una vez el dispositivo llega, ella lo utiliza de la forma que lo habíamos descrito anteriormente y se pone en contacto con SYNLAB. El contacto lo encuentra también en la página evekit.com.co y SYNLAB envía un servicio de mensajería para que le recoja la muestra y después por vía correo electrónico le llega el resultado. El dispositivo, además de ser completamente eficaz, también le permite a los usuarios tener una mayor seguridad a la hora de obtener sus resultados. Vaya, interesante saber y saber que se puede, pues, un tratamiento adecuado y a tiempo, que es, digamos, fundamental. Exacto. Vamos a hablar, no te voy a despedir sin que antes comentemos sobre el personaje del año que ha sido decretado por la revista Time y ya lo hablábamos aquí. Greta Thunberg, que ha sido una adolescente Yo creo que se ha convertido, revolucionaria. Sí, se ha convertido en un ícono, como lo hablábamos anteriormente cuando empezó también lo de la cumbre del clima, COP25, se ha convertido en un ícono para todos los estados, se ha convertido en un ícono de medio ambiente, se ha convertido en un ícono que lidera una iniciativa que a la larga nos acoge a todos nosotros y nos está diciendo, oiga, pilas, el cambio climático es una realidad, pilas, tenemos que contribuir de alguna forma, de alguna manera, para que corrijamos digamos, el daño que le estamos haciendo al medio ambiente. Acuérdate que en COP25 también, digamos, hay unas metas, unos retos, bajar a 1.5 o 2 grados centígrados el calentamiento global, reducir el dióxido de carbono. O sea, digamos que sí, de una u otra forma, sí, durante un periodo de tiempo se ha convertido en un ícono y ha liderado y ha batallado contra distintos gobiernos, además potencias mundiales, este tema. Y mira los argumentos que pone la revista Time para el perfil y el reconocimiento que la revista le hace al activista. Dice, Thunberg no es líder de ningún partido político o grupo de defensa. Ella no es la primera en hacer sonar la alarma sobre la crisis climática ni la más calificada para solucionarlo. No es científica, no es política, tiene acceso a las palancas de influencias tradicionales, no las tiene. No es multimillonaria, ni princesa, ni una estrella de pop, ni siquiera una adulta. Es una adolescente ordinaria, pone la revista Time, que al reunir el coraje para decir la verdad al poder, se ha convertido en ícono de esta generación. Por eso argumentan y dicen, la reconocemos como el personaje del año. Yo creo que tocaste el punto, yo creo que más clave aquí, y es que es una niña, es una joven, y a la larga los jóvenes son los que tienen en sus manos el cambio, realmente. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros, compartir algunos temas de ciencia, de salud, de tecnología y de medio ambiente aquí en La Mañana. Se ve muy bien la película, nos vamos a ver. Ya vamos a tener un programa largo para hablar de los superhéroes, que aquí estábamos un poco discutiendo lo que fueron en la época de Linda Carter, lo que es ahora pues la nueva Mujer Maravilla y en fin, los que representan a Batman, a Superman. Vamos a tener tiempo para hablar. Gracias, Juan Felipe, por estar con nosotros. A ustedes gracias por su sintonía con el programa La Mañana de NTN 24. Nos vemos más adelante con una actualización de los hechos mundiales. Quédese con la señal del Canal de las Américas.